Ahora sí está grabando. Bueno, estaba mencionando de que las características de la programación orientada a objetos se componen del uso de clases, el concepto de clases, métodos, objetos de dichas clases, la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo. Son algunas de las principales características de la programación orientada a objetos. Cada una de esas características es lo que nos toca estudiar en esta primera, vamos a decirle, en estas primeras sesiones. Lo estudiaremos a modo conceptual y luego lo llevaremos a la práctica. Entonces, para poder tener un respaldo científico de un buen libro, es lo que voy a estar compartiendo con ustedes, es el link para que ustedes puedan descargar. Para poder llevar a la práctica es lo que nosotros justamente estuvimos instalando el IDE Netbeans en las sesiones anteriores. Nosotros ya tenemos instalado nuestro ambiente de desarrollo y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a introducirnos fuertemente en esta primera unidad, que es los principios de la programación orientada a objetos, o mejor dicho, las características de la programación orientada a objetos. Voy a presentar mi pantalla y me confirman ustedes si es que tienen visualización de mi pantalla. ¿Tienen visualización de mi pantalla? Perfecto. Bueno, lo que yo estoy mostrando es un proyecto que tenía nada más dentro de mi IDE Netbeans, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es crear primeramente un proyecto. Dicho proyecto voy a ponerle una denominación, y en dicho proyecto voy a empezar a hacer una demostración de las principales características de la programación orientada a objetos. Esa demostración luego va a ir acompañada de la lectura, esa lectura que les va a tocar a ustedes hacer, para luego el día jueves empezar nuevamente con unas preguntas y respuestas y más ejercicios. Esto voy a desconectar, si no vamos a estar conectando cada rato. Bueno, ustedes también tienen instalado el IDE Netbeans. Para poder iniciar la creación de un proyecto, lo primero que ustedes tienen que hacer, o tener mejor dicho, es un directorio en el cual van a crear ese proyecto. Yo siempre recomiendo que ustedes elijan el directorio, no esté quedando sin espacio. En este caso yo aquí ya puse ya una carpeta denominada laboratorio estructura de datos, y aquí ya tengo creo que yo ya creé con ustedes un proyecto, porque ya tengo aquí unas carpetas de proyecto. Entonces sí, este es, no me estaba fijando nada más. Esto voy a cerrar para que no me confunda. Bueno, una vez que hayan creado todos pudieron crear un proyecto, por lo menos de ejemplo. Si es que todavía no pudieron crear el proyecto, lo que voy a hacer ahora es voy a suprimir esto, de tal manera a volver a crear el proyecto y que esto ya quede constancia ya aquí dentro de la sesión, ¿verdad? Dentro del video, de tal manera que también les ayuda a ustedes en caso de que no se estén recordando el mecanismo para crear el proyecto. Lo que habíamos dicho es que ustedes tienen que crearse un único directorio en el cual traten de tener siempre todos los recursos que van a necesitar utilizar dentro de dicho proyecto. Es sumamente importante que tengan centralizados en un solo directorio.
Yo en este caso siempre lo pongo en el disco local C, pero es solamente por costumbre mía. Si ustedes lo quieren poner en otro directorio, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, dentro de esta carpeta yo tengo nuevamente una carpeta en la cual voy a tener mi proyecto. Entonces desde mi ID NetBeans lo que yo voy a hacer es, voy a archivo y digo acá que voy a crear un nuevo proyecto. Selecciono la primera opción que nos indica el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando y seguidamente la aplicación Java. Una vez seleccionado dichas opciones, vamos a siguiente. Aquí es donde nos va a indicar el directorio donde se va a crear el proyecto y el nombre de dicho proyecto. Ustedes en este punto es donde ustedes, si no están ubicados en el directorio donde ustedes desean, van a utilizar el buscador para posicionarse en dicho directorio. Una vez que ustedes se hayan posicionado en dicho directorio, como yo ya tengo la posición o ya tengo la ubicación registrada, yo directamente le digo abrir, ¿verdad? O le digo guardar ubicación en este caso. Ya tengo la ubicación aquí y aquí lo que me resta es ponerle el nombre a mi proyecto. Entonces yo a todos mis proyectos le denomino siempre laboratorio y luego las siglas de la materia, que en este caso es estructura de datos. Esta opción normalmente está tildada por defecto, que es lo que nos dice que si queremos que nos cree una clase por defecto, siempre está tildada. Yo puedo destildarla. Si destildo, lo único que va a suceder es que no me va a crear una clase de bienvenida, ¿verdad? Y si le dejo tildada, evidentemente va a ser lo contrario. Entonces le voy a dejar tildado para que vean y luego ya le doy finalizar. Bien. Esta es la estructura de mi proyecto en sí. Normalmente la visualización no es esta. La visualización yo normalmente la cambio. Ahora les voy a mostrar en dónde la cambio y cuál es la visualización por defecto, que seguramente también ustedes tienen. Entonces normalmente tienen esta visualización, la de lista. Y el punto con esto, señores, es que cuando ustedes empiezan a crear varias carpetas y empiezan a alojar varias clases dentro de sus carpetas, esto visualmente va a quedar un poco engorroso. O sea, eso es una apreciación mía nada más, ¿sí? Yo por eso al crear un proyecto siempre le digo que me muestre la jerarquía de las carpetas en formato de árbol, de tal manera que me vaya mostrando así en una jerarquía de menor a mayor. Entonces si yo voy creando dentro de esta carpeta, voy creando otra carpeta, y dentro de esta carpeta voy creando otra carpeta, siempre él me va a respetar la jerarquía. Sin embargo, si yo tengo la lista como visualización, así nos queda uno bajo otro. Entonces ahí es donde se vuelve un poco engorroso, diría yo, ¿verdad? Visualmente siempre utilizo el término un poco sucio, ¿verdad? Pero es un término fuerte, ¿verdad? Que no cabe, ¿verdad? Pero muchas veces eso es la realidad. Parece como que está muy sucio tu código. Y en un ambiente de desarrollo se van a dar cuenta que mientras más codifican, lo mejor que ustedes deberían de, o lo mejor que debería de estar el código es un código ordenado. Mientras más ordenado tengan su proyecto, mientras más ordenado tengan su código, mucho mejor para ustedes, les facilita la vida a ustedes. Bien, continuando, vuelvo a cambiar entonces mi visualización a jerarquía. Y ya que nos introducimos ya en algunos tips de desarrollo,
lo que quiero mencionar en este punto es a nivel de organización de sus archivos. Nosotros vamos a empezar a hacer varios ejercicios y conforme vamos yendo haciendo los ejercicios, probablemente nosotros lo que tengamos que hacer es organizar nuestra codificación. Y dicha codificación organizada lo vamos a conseguir gracias siempre a crear primeramente los paquetes que nosotros vamos a necesitar. Este sería el paquete raíz. El source package sería fuente de paquetes, ¿verdad? Donde yo tendría que crear clic derecho. ¿Cómo creo un paquete primeramente? Debo seleccionar el nombre del paquete, el directorio en donde yo voy a crear ese paquete. Si yo quiero crear el paquete dentro del laboratorio ESD, pues bien, selecciono ese paquete. Si quiero crear dentro de FFF, selecciono dicho paquete y clic derecho, ¿sí? Siempre esa es la lógica, seleccionar primeramente la ubicación en donde vamos a crear los archivos y luego el clic derecho. Bueno, en este caso yo quiero crear a este nivel, al nivel del source package. Entonces lo que debo de hacer es seleccionar source package, clic derecho, new, Java. Tenemos las opciones desde crear una carpeta, crear una clase, crear un paquete Java, que en este caso es lo primero que yo quiero hacer, crear un paquete Java. Los paquetes son agrupadores nada más de archivos, es un concepto abstracto, ¿sí? Es la ubicación en el cual yo voy a tener alojados los archivos que voy a estar utilizando. Si bien nosotros ahora vamos a empezar nada más con algoritmos, en algún momento ustedes en programaciones más avanzadas van a tener que hacer proyectos que tengan interfaz gráfica de usuario, proyectos web, proyectos móviles, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían de hacer en esos casos? Crear un paquete, por ejemplo, en donde van a tener recursos, otro paquete donde van a tener librerías, otro paquete donde van a tener su codificación. Pueden crear un paquete donde van a tener el backup de una base de datos, el backup de algún archivo, en fin, pueden haber un montón de opciones. El punto es aquí, señores, que siempre lo recomendable es encapsular eso dentro de paquetes para tener una buena distribución a la hora de la localización y del mantenimiento. Imagínense ustedes que en algún momento sus proyectos va a tener un tamaño bastante importante y ustedes quieren ubicar un archivo entre todos los que ya tienen, y si no tienen agrupado en paquetes, probablemente el tiempo de búsqueda de dicho archivo va a ser bastante. Entonces el paquete, por ejemplo, nos ayuda justamente a eso, a optimizar el tiempo de la localización de un archivo, a agrupar dichos archivos, a ordenar dichos archivos. Entonces, por ejemplo, yo aquí crearía paquetes para tener ejercicios sobre clases. Después, las clases era una de las características de la programación orientada a objetos. Otra de las características de la programación orientada a objetos dijimos que era el encapsulamiento. Estos conceptos son los que nosotros vamos a ir estudiando en las sesiones, ¿sí? No se preocupen que si no estamos todavía entendiendo, no estamos pudiendo darle seguimiento a lo que dice el profe. Eso es porque todavía no nos adentramos en cada uno de estos conceptos. Nos estamos adentrando ya desde la organización nada más de nuestros proyectos, de tal manera que no tengamos problemas más adelante. Por ejemplo, otro sería la herencia, dijimos. Y así, mientras más paquetes ustedes tengan, normalmente es mejor para ustedes para tener un mejor orden. Y una vez que ustedes ya han creado los paquetes necesarios, bueno, ya en ese momento sería empezar la codificación dentro de dichos paquetes. Dentro de un paquete ustedes pueden crearse nuevamente subpaquetes,
o ya pueden ir creándose eh, folders, carpetas normales. Si ustedes ven acá, dentro de uno voy creando varias subcarpetas. Son ejemplos nada más, ¿sí? Es para que se visualice nada más lo que hace rato estaba diciendo, la visualización y orden. Bueno, y entonces nosotros tenemos que tener un orden de esta manera, ¿sí? Cuando crean sus proyectos, ustedes pueden ponerle laboratorio, ESD, y pueden ponerle sus nombres también si ustedes quieren, porque en algún momento lo que vamos a hacer es vamos a pedir el avance. Entonces yo lo que les voy a seguramente a dejar como una tarea en la plataforma es de que ustedes puedan levantar el proyecto, puedan levantar sus proyectos, para que yo le vaya corrigiendo el proceso o vaya corrigiendo el avance de alguna tarea o algún error tal vez que ustedes tengan y quieran levantarlo en la plataforma. Entonces, al proyecto tener indicados sus nombres, sus datos, evidentemente ya no voy a tener dificultad en identificar de quién se trata. Bueno, es importante mencionar, señores, que la programación orientada a objeto es una metodología de programación, es una reglamentación que nos indica a nosotros la buena manera de desarrollar. La programación orientada a objeto no está casada con ningún lenguaje de programación. Al contrario, los lenguajes de programación son los que se tienen que adaptar a las características de las programaciones orientadas a objetos. Nuestro lenguaje Java es uno de los lenguajes que mejor se adapta a la programación orientada a objetos, pero no quiere decir que es el único. Con Java yo consigo hacer programación orientada a objetos. Con PHP consigo hacer programación orientada a objetos. Con Python consigo hacer programación orientada a objetos. Con las herramientas de Microsoft evidentemente también consigo hacer todo lo que sea programación orientada a objetos. Es decir, los lenguajes de programación utilizados normalmente en nuestros tiempos tienen 100% compatibilidad. ¿Qué significa compatibilidad? Que utilizando dicho lenguaje de programación yo voy a poder crear clases, voy a poder utilizar herencia, voy a poder realizar encapsulamiento, voy a poder usar polimorfismo. Esas son las principales características. Entonces, no es que, repito, no es que el lenguaje de programación Java es el único que puede ser utilizado para la codificación. Eso es así para que quede claro. Nosotros estamos usando el lenguaje Java como un lenguaje debido a la fortaleza que tiene Java, a la robustez, a que es totalmente free, a que es multiplataforma. Entonces son algunas de las ventajas de utilizar Java como lenguaje de programación. Pero repito, no es el único lenguaje que pueda ser utilizado a la hora de la codificación hoy en día, y por sobre todo que te permitan realizar programación orientada a objetos. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, continuamos entonces. El material que yo les voy a facilitar es este: cómo programar en Java en la 10ª edición. Es un libro bastante bueno, bastante utilizado en lo que es el mundo de la programación Java.
y que por sobre todo se recomienda cuando uno se está introduciendo a lo que es la programación y por sobre todo cuando estamos empezando recién a codificar utilizando Java como lenguaje de programación, debido a que los términos que va utilizando el libro en sí no son términos demasiado complejos de entender. Si bien hay mucha abstracción, con los ejercicios dicha abstracción van a ser absorbidos. No va a haber problema ahí. Entonces, si yo me fijo un poco dentro de lo que es su contenido programático, o su índice, mejor dicho, dentro del ítem 1.5, que sería desde la página 10, habla un poco de una introducción rápida a lo que es las tecnologías orientadas a objetos. Y aquí cada uno de estos serían como las características que estuvimos viendo: métodos, instanciamiento, reutilización, acá está, perdón, encapsulamiento, herencia, interfaz o interfaz en este caso, ¿sí? Esto que estaban aquí serían propiamente de una clase. Todo esto son acciones que se pueden dar dentro de una clase. Esto sería como una pequeña introducción, y luego el ítem 2, no, el ítem 3 habla ya nuevamente de inducción a clases, objetos y métodos. Estos son operaciones que se puede repasar si es necesario, ¿verdad? Pero nosotros realmente en el ítem 8, por ejemplo, ahí ya habla ya de clases y objetos, un análisis más detallado. Ahí ya menciona fuertemente el concepto de las clases y después en el 9 habla de la herencia, otra de las características de la programación orientada a objetos. En el 10 habla del polimorfismo, y esto ya son manejos de errores dentro de lo que es lenguaje de programación, que también es interesante visualizar. Bueno, entonces, ¿por qué estoy visualizando esto, señores? Porque son estos los contenidos que vamos a empezar a mirar utilizando este material como guía a nivel de conceptos, y evidentemente nosotros los llevaremos a la práctica en nuestro IDE. Una vez que hayamos finalizado estos capítulos en estas sesiones, primeras por lo menos 3 sesiones le vamos a dedicar a esto, lo que vamos a hacer es darle continuidad a nuestro contenido programático ya viendo los demás tipos de datos. Pero eso ya vendría más adelante. Este es el material, señores, que yo les voy a pasar en el grupo para que ustedes también tengan. Y el punto número 1 de lo que sería la programación orientada a objetos, las características de una programación orientada a objetos, es el uso de clases. Inducción a clases, acá nos dice el ítem 13, línea 71 o 70. Inducción a las clases, los objetos, los métodos y las cadenas. Bueno, voy a crear un ejemplo sencillo para tratar de entender cómo nace una clase a nivel
de ejercicios prácticos. En términos de conceptos, una clase debería de ser todo aquello que pueda tener algún atributo y todo lo que se pueda llegar y todo lo que pueda llegar a tener operaciones dentro de dicha clase. En otras palabras, ¿qué significa atributos? Los atributos de una clase son todo lo que le da cierta particularidad a dicha clase. La clase en sí es meramente abstracta. Nosotros no vamos a pensar en que podemos nosotros manipular una clase a nivel tangible. Todo lo que llevamos a nivel de desarrollo, a nivel de programación, recuerden que siempre es intangible, siempre es abstracto. Entonces, habiendo dicho eso, una clase cuenta siempre con tres partes fundamentales. Una clase siempre tiene que contar con un nombre específico que le identifique entre una clase y otra clase. Una clase debe de contar siempre con atributos o propiedades, y una clase debe de contar con métodos que le den operatividad a dicha clase. A ver. Para que vean cómo se diagrama normalmente o cómo se representa normalmente una clase. A ver, acá está. Por ejemplo, esto, que es un ejemplo muy simple, pero se puede utilizar. Una clase está compuesta, repito, por el nombre de la clase. En este caso sería el nombre, sería perro. Los atributos de dicha clase. Los atributos serían nombre, raza, altura. Y las operaciones que se pueden realizar dentro de dicha clase. Las operaciones serían comer, dormir, ladrar, pueden existir más. El punto aquí es que normalmente en una clase siempre vamos a encontrar estas tres partes. Repito, una clase siempre tiene que tener un nombre que le identifica entre una clase y otra. Normalmente cuando están encapsuladas en el mismo paquete, las clases no pueden duplicarse a nivel de nombres. Por ejemplo, si yo ya tengo una clase perro dentro del paquete animales, yo no voy a poder volver a tener esa clase, o sea, no voy a poder crear otra clase con la misma denominación, porque evidentemente el programa me va a atajar, me va a indicar que una clase ya existe con dicho nombre y no puede ser creada, o sea, no puede haber duplicidad de clases dentro del mismo paquete. Si estamos hablando de que en otro paquete voy a crear otra clase con el mismo nombre, eso ya es otra cosa, porque ya sería otra ubicación diferente. Entonces, todo lo que le da algún tipo de atributo a la clase va ubicado aquí, en este bloque, en el segundo bloque luego del nombre, y todo lo que le da comportamiento va en el último bloque. Todas las acciones que se pueden realizar, los atributos de dicha clase y las acciones que se pueden realizar.
acá justamente habla de, hay una clase denominada cuenta. Dentro de dicha clase se creó primeramente una variable que sería el nombre, sería en este caso un atributo, y luego acá crea un procedimiento o un método en este caso que dice establecer nombre. Entonces aquí se demuestra, o aquí está un ejemplo simple de las partes que tiene que tener una clase. Si eso yo lo llevo a mi IDE de desarrollo y quiero crear una clase a modo de demostración, esto yo lo creé así en forma rápida, sino solamente con el objetivo de que ustedes puedan visualizar la jerarquía de carpetas. Dentro de dicha clase yo tendría que darle clic derecho, nuevo, y tendría que buscar la opción que dice Java Class. Al encontrar esta opción Java Class, si yo no estoy encontrando esta opción Java Class aquí, lo que debo de hacer es posicionarme en la opción que dice otro, o other aquí en este caso, ¿verdad? Y voy a ubicarme en la opción Java, y aquí me tiene que aparecer las opciones. Yo lo que quiero es la opción Java Class. Entonces le doy siguiente, y lo siguiente que me dice, señores, es que yo tengo que asignarle un nombre a dicha clase. Dicho nombre es justamente el que yo voy a utilizar para poder identificar mi clase, ¿sí? Entonces la nomenclatura que voy a estar utilizando es muy importante en Java y en cualquier lenguaje de programación. Varias veces ya mencioné el concepto de buenas prácticas. Dentro del concepto de buenas prácticas está la utilización de una nomenclatura. La nomenclatura sería la manera en la cual yo voy a empezar a escribir mi código fuente. ¿Cómo voy a codificar? Si voy a codificarlo todo en minúscula, si voy a codificarla todo en mayúscula, si las palabras que son palabras compuestas por más de una palabra, van a estar juntas, van a estar unidas por un guión bajo, van a estar separadas, no pueden estar porque no pueden haber nombres de variables con espacios, no pueden haber nombres de métodos con espacios, no pueden haber nombres de clases con espacios. Siempre debe de tener alguna unión, y esa unión algunos utilizan el guión bajo, otros utilizan un guión medio, pero en este caso la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar nos habla de que las palabras compuestas, así como el ejemplo, la primera sigla tiene que empezar con mayúscula, continuado todo en minúscula, y cuando la siguiente palabra va a iniciar también tiene que empezar con mayúscula la primera sigla, y los demás tienen que continuar todo en minúscula. Eso yo les voy a pasar también a ustedes. Voy a anotar que aquí para no olvidarme. Pasarle lo de la nomenclatura. Anotado. Les voy a pasar la nomenclatura que vamos a estar utilizando, de tal manera que ustedes puedan también investigar sobre eso. Eso no es parte de la materia, o sea, no es algo que va a estar puntuado. Pero sí, repito, es bueno que ustedes desde el primer inicio ya vayan practicando con buenas prácticas de desarrollo, que lo vayan asumiendo como un hábito. Entonces, dicha nomenclatura me dice que cuando voy a usar palabras compuestas, utilizo de esta manera, ¿verdad? Entonces, para que se vea, entonces, esto va a ser así. Ejercicio de ejemplo. Una vez que haya puesto el término, el nombre de la clase, yo ya lo puedo dar a finalizar. Si yo le doy un espacio, fíjense que ahí el IDE ya me dice que el nombre es inválido. ¿Por qué el nombre es inválido? Porque, repito, no pueden haber espacios entre clases, no pueden haber espacios entre declaraciones de métodos, declaraciones de atributos y nada por el estilo. Bueno, entonces, ejercicio de ejemplo. Le doy finalizar
Aquí se creó el ejercicio de ejemplo. Este es el símbolo que representa una clase. Este es un bloque de comentarios, nada más. Los bloques de comentarios son aquellos bloques que utilizamos nosotros para dejar algún tipo de ayuda a memoria, algún tipo de comentario que en algún momento me puede ser útil, para documentar también el uso de dicha clase o dicho método, ¿verdad? Yo particularmente, eh, ahora por lo menos voy a borrar para que tenga más espacio y puedan ustedes visualizar. Acá lo primero que le decía era la ubicación. Este le indica el paquete en donde está creado su clase. ¿Se acuerdan, señores, que dijimos que tenemos varios paquetes? Tenemos paquete de clase, encapsulamiento, herencia, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes van a encontrar aquí es que les va a indicar el nombre del paquete en donde se encuentra ubicado dicha clase. Si ustedes van creando varias clases, evidentemente esto le va a ir indicando. Esto normalmente no es una opción, esto debe de estar. Si yo no pongo la ubicación del paquete en sí, me va a dar un error. Esto ya es algo del IDE. El IDE NetBeans ya te va autoayudando, te va indicando en dónde posiblemente haya un error. Entonces, si ustedes empiezan a conocer esto, si ustedes también cometen una equivocación cuando están codificando, van tipeando en forma incorrecta algún nombre de una clase, en este caso no es una clase, en este caso es el nombre de un paquete, entonces también el IDE le va a estar indicando en dónde él está encontrando un error. Y al darle un clic aquí, un clic normal, tiene varias opciones. O sea, el IDE no es que asume ya de que vos te equivocaste con el término del paquete, sino que él te pregunta, él asume de que hay un paquete con dicho nombre, entonces te dice si querés mover al paquete correcto o si querés crear un paquete con dicho nombre. Entonces él te da ciertas opciones, ¿verdad? Muchas veces esas opciones no te sirven y vos te das cuenta que lo que faltó fue una S nada más, ¿sabes? Lo que pasó había sido que había un error de sintaxis nada más. Y opciones como esas opciones como dicha, lo que acabamos de ver, tienen INV. Conforme uno va codificando, si va teniendo errores, va a ir dándole errores. El INV le va a ir subrayando, así como me subrayaba a mí en rojo y me está diciendo que hay un error. Si te subraya en rojo, evidentemente eso te indica un error. Bueno, eso es con relación al paquete, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es, acá te dice el autor de dicho código y luego ya está la declaración de la primera clase. Esta declaración de la primera clase está compuesta por la visibilidad, que sería público, la palabra reservada class. Estos son palabras reservadas, las palabras que le van mostrando en un color diferente a los nombres que ustedes utilizan son normalmente porque son palabras reservadas por el lenguaje de programación, palabras que nosotros no podemos utilizar. ¿En qué caso nosotros podemos querer utilizar? Cuando por ejemplo estamos declarando una variable. Necesito una variable numérica, necesito una variable de tipo string, que string sería carácter en este caso, necesito una variable de tipo fecha, y bueno, y cuando uno va declarando dichas variables no puede estar utilizando las palabras reservadas. El IDE en sí ya les va a decir que no puede ser utilizado. Entonces cuando ustedes encuentren, cuando están codificando una línea y les marca así con un color diferente, un tono diferente, él probablemente le va a decir que es una palabra reservada y que esa no puede ser utilizada, porque son palabras que están reservadas para, o sea, palabras que tienen alguna función específica. Por eso es que son palabras reservadas. Entonces está la visualización, que es lo que nosotros vamos a estudiarlo cuando nos toque ver encapsulamiento.
vamos a ver los tipos de visualización. ¿Qué es lo que nosotros estamos creando? Estamos creando una clase, ¿sí? Y dicha clase tiene el nombre que nosotros le especificamos al inicio, que sería ejercicio ejemplo. Una vez que nosotros ya terminemos de haber codificado, o sea que de haberle puesto el nombre, nosotros tenemos que dar inicio a la codificación de dicha clase. Para dar inicio a la codificación de dicha clase o de las clases, normalmente se abre una llave y se cierra dicha llave. Todo lo que yo codifique dentro de las llaves son parte de la clase y se le conoce como ámbito de la clase. Serían como desde hasta. Desde aquí sería esto. Si yo codifico algo por aquí, me va a dar un error. Después le voy a mostrar eso. Entonces, cuando yo declare la clase, al hacer la abertura de la llave, estoy haciendo una indicación de que lo que yo voy a empezar a hacer es voy a empezar a codificar dicha clase. ¿Cómo voy a codificar dicha clase? ¿De qué estaba compuesto una clase? Estaba compuesto, dijimos, del nombre de la clase, que es lo que yo aquí ya tengo. Después dijimos que lo siguiente que tiene que tener una clase son los atributos de dicha clase. Atributos o propiedades son sinónimos, ¿sí? ¿Cómo empiezo a codificar los atributos de dicha clase? En Java, en el lenguaje de programación Java, para poder declarar un atributo tenemos que primeramente tener en cuenta que son tres bloques que tenemos que respetar. El primer bloque es la visibilidad que va a tener dicho atributo. La visibilidad pueden ser públicas o pueden ser protegidas o pueden ser privadas. Estas son los tipos de visibilidades que normalmente tenemos que primeramente indicar al declarar una variable, que sería así. Entonces, lo primero, por regla de encapsulamiento, normalmente siempre son privadas. ¿Sí? Ya les voy adelantando nada más, ya cuando veamos encapsulamiento, cuáles serían sus reglas, ¿verdad? Pero ya les adelanto, cuando declares una variable dentro de una clase, tus variables deben de estar encapsuladas. Entonces, ¿qué significa ese término encapsulada? Significa que cuando declaras tu variable tiene que estar en forma privada. Privada, ese sería el primero, dijimos. El primero era visibilidad. La visibilidad puede ser pública, pueden ser privadas o pueden ser, protegidas o pueden ser privadas. Entonces yo ya asumí de que la variable va a ser privada. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es el tipo de clase que vamos a tener. El tipo de clase, voy a anotar acá, tipo de clase con el cual vamos a trabajar. Y para ser más específicos le vamos a poner clases de datos. ¿Qué sería? Cuando ustedes declaran una variable en algoritmos, cuando ustedes hicieron seguramente su pseudocódigo, ustedes declaraban alguna variable que sean valores o variables que van a asumir valores numéricos
variables que van a asumir valores de tipo cadena, alguna variable que van a asumir tipo fecha, valores decimales, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que declarar a continuación. Los tipos de clase de datos. Entonces, sería, si yo quiero utilizar una clase o una variable, perdón, que aloje o que pueda contener o que pueda trabajar con valores numéricos en Java, la clase de datos para trabajar, la clase que representa datos de valores tipo numérico, perdón, es la clase de tipo integer. Entonces, el id lo que te va haciendo conforme yo voy tipeando, ustedes tienen que hacer. Todas las clases siempre empiezan con mayúsculas, ¿sí? El nombre de dicha clase. Entonces, al empezar a tipear, ustedes en ese momento presionan la tecla control y sin soltar la tecla control presionan la tecla espaciadora, y eso lo que va a activar es una ayuda del IDE que le va a indicar normalmente el uso que se le da a dichas clases, ¿sí? Entonces, esto sirve mucho, por ejemplo, cuando el nombre de tu clase es muy extensa. Entonces uno utiliza dicha clase y le da enter o le da tab y ya le autocompleta. Voy a mostrar nuevamente para que se vea. Yo estoy utilizando, voy a crear integer nada más y ahí le doy tab y ya me autocompleta. Entonces esto, cuando ustedes van teniendo ya más prácticas, les va a ser muy útil para que ahorren tiempo de desarrollo. Entonces, lo siguiente que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de la declaración de los atributos de la clase es, primero era el tipo de visibilidad y luego el tipo de clase, que ya tenemos acá. El tipo de visibilidad va a ser privado y esta variable va a contener valores numéricos. Lo siguiente es el nombre de la clase, el nombre de la variable en este caso. Atributos, propiedades de la clase, también se le conocen como variables de la clase. Son términos técnicos que van a ustedes empezar a utilizar y se van a acostumbrar rapidísimo a esos términos, ¿sí? Entonces ahí es donde yo quiero o tendría que ya identificarle a mi variable, a mi atributo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, mi ejercicio va a consistir en hacer una suma muy simple. Entonces, valor primer valor de si yo quiero declarar otra variable numérica, puedo hacer lo siguiente, todo entre comas. Tercero, no hay un límite para declarar, todo entre comas nada más va. Si ustedes quieren inicializar una variable conforme van declarando, tendrían que hacerlo de la siguiente manera. Es igual. Un es igual en Java significa asignación. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es, estoy declarando la primera variable y ya le estoy asignando un valor por defecto, que sería el valor 0, le estoy asignando al primer valor. Al segundo valor puedo mantenerlo así sin valor por defecto, puedo asignarle un valor negativo, por algún motivo necesito que esto se inicialice con valor negativo, y al tercero puedo inicializar con un valor cualquiera. Entonces, esto lo pueden hacer en una sola línea, o si quieren hacerlo una línea tras otra, sería, voy a mostrarlo. Escucho. Sí, así mismo. Sí, sí.
Sí, por eso les decía de que ustedes van a empezar a acostumbrarse a los términos y en algunos casos le conocen como atributos de la clase, otros le llaman propiedades de la clase, así como está aquí anotado, y otros le dicen variables de la clase. Entonces es cuestión de que nosotros nos pongamos de acuerdo nada más y bueno, y vamos a utilizar el término variables de la clase. Entonces para que no haya esa confusión. Pero es importante que al inicio siempre ustedes tengan en cuenta de que también tienen otras denominaciones. Bien, continuando. Entonces, decía que estas variables pueden ser declaradas todo en la misma línea siempre y cuando sean el mismo tipo de dato. Si yo quiero declarar otro tipo de dato, evidentemente ahí ya tendría que tener luego otra línea independiente. Voy a mostrar eso dentro de un rato. Lo que quiero mostrar ahora es que yo ahora mismo estoy teniendo todo en una sola línea, ¿verdad? Si yo no quiero tener todo en una sola línea, quiero tener un poco más ordenado, o tengo demasiada cantidad de variables y tenerlo en una sola línea va a implicar una línea muy extensa. Ustedes pueden hacer un enter y pueden bajar así sin problema también. Perdón, a eso quería llegar. Acá me da un error porque estaba comentado nada más. Ustedes pueden hacer un enter y pueden ir bajando en caso de que quieran mantener en una sola línea, ¿verdad? Pero si yo no quiero hacer eso, si quiero declararlo línea por línea, basta con hacer un punto y coma. Punto y coma siempre es utilizado para finalizar una línea de código. Cuando se juntan las palabras me dan el error. ¿Qué me pasó acá? Un descuido del desarrollador. Se juntó el nombre de la clase con el nombre de mi variable. Entonces tienen que haber siempre un espacio entre clase y variable, clase y variable. Entonces esto también quiero bajarlo y me falta el último. También declaro el integer y ahí tengo el tercer valor. Son dos maneras diferentes, señores, de declarar, ¿sí? Algunos optarán por hacerlo todo en una sola línea, otros bien optarán por ponerlo una variable en cada línea. Esto es netamente responsabilidad del desarrollador, no afecta en la productividad de tu software. Lo único que vamos a tener probablemente es una mayor cantidad de líneas de código utilizando esta metodología versus esta metodología. Cuando tu IDE te marca este foquito en amarillo, normalmente es porque él te está dando una sugerencia. Esta sugerencia en este caso es que como vos ya estás declarando un valor al momento de crear tu variable, te dice que te falta una cláusula que te va a indicar de que eso va a ser un valor constante. Si es que realmente vos querés que este valor sea un valor constante, por ejemplo. Si no querés que sea un valor constante, evidentemente no vas a ponerle esa cláusula. ¿Qué significa valor constante? Sería que esta variable en el transcurso de la ejecución de mi software no pueda alterarse su valor. Es decir, el valor 0, desde que inicia el software hasta que finalice la ejecución del software, va a tener valor 0. ¿Cómo tengo que hacer eso? Le tengo que poner la palabra reservada final antes de tu tipo de dato. Entonces, con eso yo ya estoy, fíjense que ahí ya desapareció el foquito de esta primera línea, de la línea 17 ha desaparecido ese foquito, pero de la línea de las demás líneas, en este caso, continúa. ¿Qué es lo que falta? La misma situación. Yo quiero que este sea un valor, o al revés, estos dos quiero que sean valores constantes y este quiero que sea un valor relativo. Entonces irían de esa manera.
Entonces el i de ahí ya me ayudó. Si yo, eso yo ya lo asumí por práctica nomás, ¿verdad? Pero si yo no entiendo, yo al darle un clic acá, él me pregunta si vos querés ponerle ya final, y al darle un clic, él ya te agrega el valor final. Te ayuda en ese sentido. Esto es cuando querés utilizar variables numéricas. Si querés utilizar variables de tipo cadenas, la clase de datos que Java maneja para valores de tipo cadena son las clases de tipo string, así como suena, string. Y fíjense que siempre inicia con la primera letra, siempre inicia con mayúscula, string, entonces espacio, y ahí vamos a poner cualquier nombre. De esto evidentemente después se modifica, punto y doble comilla, y todo lo que vaya dentro de la comilla doble es el valor que se le va a asignar a dicha variable. Si yo al tercer valor le pusiera comilla doble, esto me lanzaría una excepción, un error. ¿Por qué? Porque yo estoy asignando una cadena de texto a una variable cuya declaración es de tipo numérica. No estoy respetando el tipo de dato. Uno es un tipo de dato numérico y el otro es un tipo de dato de tipo cadena. Entonces eso también normalmente sucede, nos va a suceder una y varias veces. Más adelante vamos a ver las conversiones de datos, pero ahora nada más así para introducirnos a algo general, nada más estamos haciendo esto ahora. Entonces siempre el tipo de dato, la visibilidad, después el tipo de dato. Si quiero trabajar con fecha, tengo acá la clase. Acá cuando ustedes encuentran dos clases con el mismo nombre, en este caso date, y acá te dice java.util y java.sql, ¿qué significan estos? O esto que dicen calendar, base calendar, son diferentes librerías que cada una de ellas apuntan evidentemente a un objetivo. Java.util es el que se utiliza normalmente cuando uno va a trabajar con la fecha a nivel de software nada más, pero esa fecha no va a ser alojada en un motor de base de datos, porque los motores de base de datos procesan de una manera los tipos de datos y los lenguajes de programación procesan de otra manera. Por más que sean la misma fecha, uno tiene su manera de trabajar con la fecha y el otro tiene su manera de trabajar con la fecha, en otras palabras, ¿verdad? Por eso es que así normalmente el IDE les va a preguntar de dónde vos querés que yo te importe dicha librería. ¿Querés trabajar con java.util o querés trabajar con la librería java.sql? Entonces al seleccionar uno de ellos, acá arriba te va a importar esa clase. Te pone import java.util.day. ¿Qué significa este import? Acá voy a completar para que no me dé error. Cuando usamos nosotros una clase que tiene un comportamiento particular, como en este caso el date, lo que el lenguaje va a hacer es va a preguntar de dónde tengo o qué características debo de asumir yo con esta variable fecha. Entonces por eso es que automáticamente el IDE lo que hizo fue agregarte una línea de tu import para que tu programa detecte de que cuando vos estás trabajando con la fecha, él vaya y recupere todas las características de la fecha, pero de esta clase, de la clase java.util.day. Cuando yo tenga que trabajar con date, pero el de SQL,
acá no me va a reconocer. Entonces, ¿por qué no me reconoce? Porque estamos hablando del mismo tipo de datos. Pero si ustedes saben que esta es una fecha a nivel de programa y esta es una fecha de SQL, les toca ya a ustedes hacer un copiar y pegar y acá cambiarle también. Y ahí ponerle java punto, perdón, y acá SQL punto date. No me recuerdo bien el... Este es el importa de útil. Bueno, yo tengo que ver por qué no me permite declarar la fecha. Asume como si fuese que es la misma fecha, no. Pero eso era modo de ejemplo nada más. El punto aquí, señores, es que cuando el IDE o cuando el lenguaje, el programa en sí necesite identificar de dónde voy a obtener las características de dicha clase, normalmente siempre te va a pedir el import. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando se tenga que trabajar con la fecha, él va a venir, va a encontrar que se está importando todas las características de dicha clase, en este caso de la clase date, pero del paquete SQL que tiene preparado el lenguaje Java. Entonces de esa clase es donde él va a traer las características. Entonces estamos viendo así los tipos de declaraciones de las variables, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bien, todo lo que hasta ahora hicimos fue visualizar nada más el tema de las variables. Ahora nos toca adentrarnos a la otra parte que sí o sí tiene que tener una clase. Dijimos que una clase está compuesta por el nombre de la clase, después a este le vamos a poner número 1, a este le era el número 2, que eran los atributos, las propiedades de la clase o las variables de la clase, y tiene que haber una tercera parte, que es el número 3, que serían las operaciones de las clases. Las operaciones de la clase normalmente son conocidas como los métodos de la clase. Entonces, ¿cómo declaro yo un método? ¿Qué son los métodos primeramente? Los métodos son todas aquellas acciones que se van a poder realizar dentro de dicha clase. Yo aquí dije, voy a utilizar, estoy declarando una variable, primer valor, segundo valor, tercer valor, para poder hacer una suma. Un ejemplo cualquiera. Y bueno, pero las variables que se están declarando aquí son para poder realizar dicha suma. Pero ¿dónde se va a realizar dicha suma? Bueno, en ese caso es donde vos tenés que crear un método y dentro de dicho método tiene que estar el algoritmo para poder hacer la suma de los valores en este caso que vos tenés. Entonces, eso sería un método dentro de tu clase. Una clase puede contener n cantidad de métodos. Entonces, ¿cómo yo declaro
mis métodos, la misma regla que nosotros acá tenemos cuando declaramos los atributos de la clase o las variables de la clase. Primeramente, el tipo de visibilidad de dicho método, que en este caso los métodos normalmente son públicos. Cuando veamos de encapsulamiento vamos a ver eh, cuál es la significancia de trabajar con público, de trabajar con privado, trabajar con protegido. Entonces, ahora, lo siguiente es el tipo de dato o el tipo de valor que vos querés que te devuelva una operación o un método, y si querés que te devuelva un método, y si querés que el método te devuelva un valor. Entonces, cuando vos querés que el método te realice una operación pero sin ningún retorno de datos, la palabra reservada utilizada es el void. Entonces, yo aquí creo el método denominado sumar. Entonces sería visibilidad, así como aquí. Luego era el tipo de clase de datos. En este caso mi método no me va a devolver no va a tener ningún valor de retorno, por eso le pongo la variable reservada void. Y después era el nombre de la variable en este caso, y en este caso sería el nombre de mi método, que yo le denomino sumar. Y para indicar que esto es un método, cuando era una clase nosotros teníamos con abertura y cierre de llave. Cuando tenemos la clase también vamos a indicar, cuando trabajemos con los métodos también vamos a indicar con abertura y cierre de llave, pero primeramente tenemos que ponerle abertura y cierre de paréntesis y después recién abertura y cierre de llave. Entonces, cuando ustedes encuentran la abertura y cierre de paréntesis, quiere decir que eso es la declaración de un método. Y la abertura y cierre de llave significa la codificación que vos vas a realizar dentro de este método. Entonces, si yo codifico aquí afuera, evidentemente lo que yo tengo que respetar. Cuando ustedes vean la llave de inicio y llave de fin, tienen que tener en cuenta, tienen que relacionar que ese se inicia aquí y finaliza aquí, así como pusimos. Vamos a copiar esto y esto era lo que estaban aquí. Entonces, así como una clase también tiene un inicio y un fin, los métodos de dicha clase también tienen un inicio y un fin. Si yo codifico acá, por ejemplo, si yo agarro y quiero sumar el primer valor más el tercer valor, sería, por ejemplo, y necesito un valor de resultado. Entonces, si yo aquí codifico, fíjense que no está, yo guardo esto para que vean que está guardado, y fíjense que yo declaré una variable con la denominación resultado, y esa variable resultado quiero ponerlo aquí y me da un error. ¿Por qué me da un error siendo que yo tengo aquí declarado? Porque yo estoy tratando de utilizar una variable fuera del ámbito de un método. Este es el ámbito de un método, y las variables por lo general se declaran para que sean utilizadas dentro de los métodos de la clase. En otras palabras, si esto yo agarro y muevo aquí, fíjense que ahora si yo hago un control espacio, ahí ya me indica ya que mi resultado es una variable de tipo integer. El i de acá lo que te está indicando es el nombre de tu variable y de qué tipo de dato es tu variable. Entonces,
Si yo vuelvo a mover esto y vuelvo a hacer un control espacio, me dice que no tiene sugerencia que realizar, porque él no entiende qué es lo que está pasando. En otras palabras, si está dentro del método, fíjense la diferencia. Vuelvo a hacer un control espacio y ahí ya me dice ya resultado. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quería hacer? Quería hacer una simple suma. Entonces, a la variable resultado le quiero asignar el resultado, valga la redundancia, de la suma del primer valor más el tercer valor, dijimos. Punto y coma para finalizar. Entonces ahí evidentemente este resultado va a tener algo que mostrar. Pero si esto bajo aquí, nuevamente aparecen los errores. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como ámbito del método y ámbito de la clase. Yo estoy declarando unas variables dentro de la clase. Yo estoy declarando un método dentro de dicha clase. Las variables normalmente son utilizadas dentro de los métodos. Yo puedo tener dentro de una clase, puedo tener n cantidad de métodos. Yo esto, para hacerlo rápido nada más, yo puedo copiar y pegar. Me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? Porque no pueden haber, dentro de la misma clase, no pueden haber dos métodos que sean idénticos. Y en este caso los dos métodos son idénticos. Después vamos a ver, en las siguientes sesiones vamos a estudiar más acerca de los métodos y cómo trabajar cuando yo quiero que que varios métodos tengan la misma denominación. Pero eso después, ¿verdad? Yo ahora lo que quiero hacer es tener varios métodos nada más. Entonces, cada método tiene que estar declarado fuera del otro método. O sea, yo no puedo agarrar y aquí hacer esto. Voy a copiar y voy a pegar. Esto me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque aquí inició mi método y aquí finalizó. Y entonces quiere decir de que esto está declarado dentro de un método. Y bueno, y ahí hay un problema. Fíjense que cambio el nombre para que no piensen que el error era solamente por el nombre del método. El problema está en que yo no puedo declarar un método dentro de otro método. Yo tengo que cerrar o finalizar el método para poder inicializar otro método. Y así. Esas son algunas de las reglas así que tenemos que empezar a conocer a la hora de la declaración de una clase. ¿Alguna consulta, señores? Sí. No, en este caso eso es una regla. Si, fíjate, yo le quito el espacio y te da un error. No puede haber palabras compuestas en ese caso, porque son declaraciones en este punto. Si vos le quitas el espacio, él te va a asumir como un error eso. No va a reconocer. Porque son tres pedazos que vos tenés que respetar. Tenés que, el primer, o tres partes, por decirlo así. La primera parte es la visibilidad que va a tener tu variable. Después la segunda parte sería el tipo de dato. Y después sería el nombre.
Entonces, al no haber espacio, es como que él no va a entender dónde inicia la segunda parte y dónde finaliza la segunda parte para dar inicio a la tercera. Por eso es que el espacio en este caso es como un separador para que el lenguaje pueda identificar que esto es la clase de datos y que esto es el nombre. En esta no, acá no. En, acá no. Lo que tenemos que respetar es cuando estás declarando. O sea, sería de tu es igual para tu izquierda, así como te estoy marcando. Pero cuando es del es igual, de la asignación para la derecha, ya es... eh, podés utilizar el espacio, podés no utilizar. De hecho que cuando es una asignación de un valor, normalmente se le debería de quitar luego los espacios. No, no, no. Cuando te aparece normalmente el foquito y es en amarillo, así es una advertencia nada más, ¿sí? Pero eso no las advertencias normalmente te aparecen cuando siempre el IDE encuentra alguna ayuda que te pueda servir para mejorar tu código, pero el IDE no te obliga a que vos utilices, ¿verdad? En este caso, el IDE lo que encuentra es que cuando vos utilizaste ya, o cuando vos declaraste tu variable, vos ya le asignaste un valor cero. Entonces, por esta situación de asignación, él lo que te pregunta es si vos no querés ya ponerle un valor final, una cláusula final, que sería que te va a indicar de que esta variable no puede cambiar el contenido de este valor, o sea, no puede cambiar el contenido. Siempre su valor va a ser cero. Pero si vos, evidentemente tu situación no es esa, vos le quitas nomás la variable final y el programa no va a tener ningún problema, ningún error en compilación y menos en ejecución. Normalmente cuando te aparece en rojo lo que tenemos que alarmarnos, ¿verdad? Porque el rojo siempre es el error. Cuando te aparece así la advertencia nada más es porque, por ejemplo, pueden aparecer cuando estamos utilizando algún método o alguna clase que ya va a empezar a estar, o que ya está deprecada, ¿verdad? Deprecada normalmente le dicen a los que ya están obsoletos y que en algunas versiones posteriores ya van a ser ya no van a formar parte del lenguaje de programación. Entonces son esas las situaciones que normalmente te indica tu IDE, pero no te obliga, ¿sí? Inclusive tampoco te obliga cuando te dice que ya está deprecado una clase y que te recomienda que sustituyas dicha clase por tal clase. Y si vos no querés sustituir bajo tu responsabilidad, evidentemente, ¿verdad? Entonces el IDE tampoco te va a obligar y tampoco va a dar un error por esa razón. No, normalmente realmente los valores iniciales suelen ser utilizados en los métodos constructores de la clase, que es lo que vamos a empezar a ver un poco más adelante, ¿verdad? Eh, lo que vamos a ver a continuación, mejor dicho. Pero normalmente las declaraciones de las variables pueden ser de esta manera si es que yo ya quiero tener un valor final, si quiero tener una constante, pero si no quiero tener una constante, esto no va a ser de esta manera nada más. Le quito el final, ¿sí? Así. Y cuando yo utilizo la variable, si no tiene ninguna asignación, el IDE por defecto luego te va a sugerir que inicialices con un valor nulo, si es que es necesario. Inicializar con un valor nulo sería así, es igual y le pones el nulo por delante.
pero eso es cuando el IDE normalmente te pide que inicialices. Por nada. ¿Alguien más que quiera realizar alguna consulta? No tengan temor, tienen que preguntar. Sí, escucho, escucho. No, no, no. Esta sintaxis es del lenguaje de programación. Esto es Java propiamente. Sí, entonces si vos usas, sí, te da las principales características del IDE es que te da un entorno gráfico de usuario, ¿verdad? En este momento nosotros no vamos a explotar al 100%, vamos a utilizar ciertas características como por ejemplo lo de la ayuda, el import que ya te importa por defecto, que te autocompleta el nombre de las clases, pero en otras materias es donde ustedes más van a utilizar el IDE. Por ejemplo, cuando quieran hacer el famoso, tienen que preparar un prototipo de usuario, una tabla, unos botones, un icono, una grilla de datos. Entonces el IDE ya aquí en este bloque donde le estoy indicando, cuando vos creas un proyecto y le indicas que tu proyecto vas a necesitar utilizar componentes Swing, entonces él te va a habilitar una paleta con todas las opciones gráficas. Entonces vos te vas, seleccionás y arrastras, seleccionás y vas arrastrando y gráficamente te vas acomodando. Entonces vos ya tenés mucha ventaja a la hora de diseñar tu prototipo, por ejemplo. Absolutamente. Utilizando el IDE NetBeans, utilizando el Eclipse, son IDEs que soportan el lenguaje Java y que utilizando en una u otra tus clases van a tener la misma sintaxis. Por nada. Señor, escucho. Así mismo. Sí, sí, sí. Eh, Así mismo. Si nosotros queremos crear valores constantes, entonces la palabra reservada final va siempre. Si no le ponemos al final, quiere decir que esta variable va a tener valores relativos que van a ir cambiando durante la ejecución del programa. Por nada. Escucho. Sí, es cuando nosotros empecemos a hacer los ejercicios con los métodos, vamos a darnos cuenta, o tenemos que estudiar, mejor dicho, de que existe la posibilidad de que los métodos te retornen algún valor. Por ejemplo, así hablando rápido y pronto, nada más voy a hacer el ejemplo, pero no voy a profundizar mucho, nada más para no confundir, no sobrecargar demasiado también. Por ejemplo, yo esta variable o este método restar que hice aquí, public significa visibilidad. Public sería público, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de público estamos diciendo de que va a poder ser visualizado desde otra clase. ¿Qué significa eso? Que yo aquí estoy teniendo una clase denominado ejercicio ejemplo. Si yo tengo otra clase, voy a crear otra clase aquí, y yo desde esta otra clase quiero acceder al comportamiento de dicha clase, voy a poder acceder, y solamente voy a poder acceder al comportamiento en donde los métodos sean públicos. Si los métodos son privados, por ejemplo, este sumar yo acá le pongo privado, desde esta clase yo no voy a poder acceder al comportamiento de este método. ¿Por qué? Porque la visibilidad me indica de que es privado. Privado significa que solamente va a ser visualizado dentro de esta clase. Solamente es posible que esta clase en donde se declara pueda ser la que le visualice, en otras palabras. Sin embargo, cuando tu método es public, desde esta otra clase tranquilamente vas a poder visualizarla. Y el void significa que
la invocación a este método o el llamado a este método no me va a retornar ningún valor. ¿Qué significa retornar valor? Cuando, por ejemplo, este método que yo declaré aquí sin terminar, le pongo calcular y le declaro, le digo que este método, cuando le llamo al método calcular, yo necesito que el resultado de esta suma sea retornado, sea posible que se utilice dicho resultado. Si yo le pongo void, esto evidentemente me indica de que este resultado va a iniciar y va a concluir aquí. Yo necesito que el calcular me retorne dicho resultado. A mí no me sirve de nada que dentro del método se realice la operación y luego yo no utilice el resultado de dicho método para hacer otros cálculos, por ejemplo. Entonces, en esos casos se tiene que declarar con el mismo tipo de dato que vos querés que te retorne tu método. En este caso, el tipo de dato sería, voy a declarar de tipo integer. Y aquí ya me da un error, porque si yo declaro, voy a hacer un poco redundante para que se entienda bien nada más. Si yo declaro void, estoy diciendo de que el método no va a retornar ningún dato. Así de sencillo. La operación se va a efectuar, sea una operación exitosa o con error, pero aquí se va a efectuar y va a terminar aquí. Si yo declaro un método que me indique integer, quiere decir que yo voy a tener que devolver un valor de tipo integer. Por eso es que aquí me da un error y me dice que tengo que agregarle un retorno, y ese retorno tiene que ser lo que yo quiero retornar, evidentemente. En este caso probablemente va a quedar de esta manera. Mi retorno va a ser así. Entonces, cuando yo le invoque al método calcular, el resultado de haberle invocado al método calcular va a ser la suma del primer valor más el tercer valor. Si yo tengo un método que quiero que devuelva una cadena, la codificación del método debería ser de tipo string. Y evidentemente acá esto me va a dar un error porque estos son valores numéricos. Entonces mi retorno tiene que ser con comilla doble. Entonces esto retorna valor numérico, esto retorna valor de tipo string, esto no retorna ningún valor. El void, no, para inicializar variables normalmente son utilizados los métodos constructores de dicha clase, que es lo que iba a mencionar a continuación. Es cuando vos, por ejemplo, querés hacer una operación que no te importa si se realizó de forma exitosa o no, y entonces declarás de tipo void. Entonces inicia y finaliza ahí la operación y no pasa nada, ¿verdad? Pero si vos necesitas que te retorne algún dato, bueno, tenés que declarar según el tipo de dato que vos querés que te retorne. Yo necesito enviarle dos valores y que me sume esos dos valores y me retorne el resultado de dicha suma. Entonces ahí declaras de tipo integer para que te retorne un valor numérico. Si yo necesito una cadena de texto, tu método tiene que ser declarado de tipo string. Y son, claro, son funciones, son términos diferentes nada más. En clases se utiliza el término método, ¿verdad? Las funciones normalmente son muy asociadas a la base de datos nada más.
No, y por eso te digo, las funciones se relacionan mucho con el concepto de base de datos nada más, pero está bien la apreciación, ¿verdad? Eh, ambos, ambos al final estamos hablando de que se procesa datos y que uno te retorne o que no te retorne va a depender de tu necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando vos no necesitas que dicho proceso retorne dicho resultado, entonces tu declaración tiene que ser void nada más. Pero si vos necesitas que un proceso como este ejemplo retorne un dato, tiene que tener el tipo de dato con el cual vos querés trabajar. Sí, con Visual Force Pro, Visual Basic, o a qué te referís con Visual. Eh, Mira, fíjate que el punto de la asociación está bien, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de encontrar algo con que asociar para, inclusive para el mejor entendimiento, ¿verdad? Ahora bien, el concepto de módulos que utiliza los visual, no querría decirte que sí, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque en términos de desarrollo, cuando hablamos de módulos, hablamos de conjunto de programas que se empaquetan, que tienen un fin. A ver, con otros términos, yo dentro de un proyecto voy a crear un software para una empresa y esa empresa tiene una dependencia de recursos humanos, tiene una dependencia de departamento de compra, departamento de tesorería, etcétera. Entonces normalmente lo que se hace es se agrupa por módulos. Entonces un módulo vendría a ser el departamento de compra, otro módulo vendría a ser el departamento de tesorería, otro módulo vendría a ser el departamento de recursos humanos. Entonces te sirve a vos para que vos justamente tengas agrupados dentro del módulo, tengas agrupados todos los paquetes que vas a contener dicho módulo. Al final estamos hablando de que son ubicaciones, son formas de encapsular tu codificación. ¿Sí? Pero acuérdense, señores, que habíamos dicho, yo ahora le estoy dando así una pincelada rapidita y luego yo voy a levantar el material y ahí vamos a tener los conceptos. Y el jueves vamos a volver a trabajar sobre los conceptos y vamos a volver a hacer otros ejercicios. O sea, esta no es que va a ser una única clase donde lo que se diga aquí ya se termina aquí y en la siguiente ya empezamos a trabajar con otro ítem. No, o sea, no viene por ahí, señores. Es tratar de que darle una pequeña pincelada, una pequeña introducción, luego reforzar eso con los conceptos y luego utilizar otros ejemplos en base a esos conceptos, inclusive los mismos del libro, explicar y de esa manera que podamos tener un mejor entendimiento. Y bienvenido sea siempre, señores, las consultas, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, uno de los ítems que también estaba mencionando, me estaban preguntando el tema de la inicialización. Las inicializaciones normalmente de las variables o de lo que yo ya necesite que se ejecute en el momento de ejecutar la clase, normalmente se lo pone dentro del método constructor de una clase. El método constructor de una clase tiene una particularidad. Es el método que tiene la misma denominación que la clase. En este caso,
mi clase se llama ejercicio ejemplo. Entonces, el constructor de mi clase tiene que denominarse ejercicio ejemplo. Si yo hago control espacio, fíjense que ahí ya me da ya una sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos significa cuando uno tiene dos métodos con el mismo nombre. Fíjense que aquí yo tengo ejercicio ejemplo y tengo ejercicio ejemplo, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el segundo ya recibe parámetros de entrada. Esto sería un método constructor sin ningún parámetro y este sería el método constructor con parámetros. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Si yo no quiero utilizar el control espacio del IDE, tendría que hacer directamente público el método constructor es el único que normalmente no necesita que se le indique si es void o si va a retornar algo, normalmente queda vacío y es ejercicio ejemplo, sería ejercicio ejemplo así, control espacio, tab, abertura y cierre de paréntesis, abertura y cierre de llave. Esto es mi método constructor. Puedo también indicarle el void sin ningún problema. Que no le ponga en el método constructor no es problema. Pero si en esto yo no le indico, ahí sí me va a dar error. Eso es algo importante que mencionar. Solamente en el método constructor de tu clase vos podés dejar sin indicar el tipo de retorno que va a tener, o si es que no va a tener retorno. Y si vos no le indicas, por defecto o sea que en el método constructor por defecto siempre es void, porque el fin de dicho método es hacer justamente la construcción necesaria de la clase en el momento de la inicialización de dicha clase. O sea, yo sé que suena un poco abstracto esto, ¿verdad? Pero estas clases que nosotros estamos creando finalmente van a tener un comportamiento. En este ejemplo tiene el comportamiento de la suma, la resta, el cálculo. Y bueno, desde otra clase como esta o desde otro bloque de código, en algún momento yo voy a tener que invocarle a esta clase de ejemplo para poder utilizar las operaciones. Entonces, ¿qué significa el método constructor? Significa que cuando se le invoque a esta clase, si yo necesito que en el momento de que se le invoque ya se inicialice algún dato, entonces yo ya lo tendría que poner aquí. Por ejemplo, a mi resultado, yo ya al inicio ya mi resultado por defecto ya va a retornar un valor 0. Entonces, cuando se le invoque a la clase de ejercicio de ejemplo, por defecto él ya va a inicializar con un valor 0. ¿Por qué? Porque está dentro del método constructor. Si dentro del método constructor yo necesito que también se ejecute el método sumar, significa que lo único que yo tengo que hacer es dentro del método invocarle a otro método. ¿Cómo nosotros invocamos a un método? Inicializar un método era crear el método con el nombre, abertura y cierre de paréntesis, abertura y cierre de llave. Pero esto es la creación del método. Pero ¿cómo le invoco a dicho método? Tengo que poner el nombre del método, abertura y cierre de paréntesis y el punto y coma. Entonces, de esa manera uno le está invocando a dicho método. Entonces, dentro del método constructor, no solamente yo puedo inicializar alguna variable, sino que también puedo inicializar la ejecución de otros métodos. Eso era lo que quería aclararle con el tema del método constructor. Después también el otro punto que aprovechando quería mostrarle era lo de la sobrecarga de métodos que mencionamos. Sobrecarga de métodos es cuando yo tengo dos métodos con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. Si yo pongo aquí private void y le digo sumar, abertura cierre de paréntesis, abertura cierre de llave, ahí me va a dar un error.
¿Por qué? Porque esto es idéntico a esto que está aquí abajo. Sin embargo, si yo quiero recibir un parámetro, coma, otro parámetro, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo una sobrecarga de métodos. Dos métodos con el mismo nombre, pero que reciben diferentes parámetros. En este caso, este recibe dos parámetros y este no recibe ningún parámetro. ¿Qué significa recibir parámetros? Significa que cuando se le invoque al método sumar, yo tendría que pasarle el valor, el primer valor y el segundo valor, para que él aquí pueda hacer su... Vamos a poner integer también. Y entonces el retorno, ¿qué va a ser? Va a ser el retorno de valor más valor 2. Punto y coma. Entonces, esa es la diferencia entre, o sea, ese es el concepto de los métodos constructor, que debe de haber una diferencia entre los métodos. Y la diferencia en este caso es que esto recibe dos parámetros y este no recibe ningún parámetro. ¿Se entendió? Sí, si vos acá declarás, acá vos estás declarando una variable privada. Si vos acá declarás una variable privada, dentro del ámbito de dicha clase no vas a tener problema de utilizar. O sea, estamos diciendo que tu clase inicia aquí y vos en cualquiera de los métodos vas a poder utilizar esta variable privada. ¿Por qué? Porque estás dentro de dicha clase. Pero desde otra clase, por ejemplo, desde esta otra clase, no vas a poder llegar a esta variable. Porque estas variables son privadas. Por regla de encapsulamiento, sí. O sea, eso nos toca ver un poco más adelante cuando hablemos de esta propiedad, de esta característica. El punto es que vos tenés que tratar de ocultar el máximo posible el comportamiento de una clase. Entonces, por eso es que tu regla de encapsulamiento te va a indicar, punto número 1, todas tus variables tienen que ser privadas. Y vos le das acceso a dichas variables según necesidad nada más. Pero le das acceso según un método. O sea, el método tiene que tener aquí, en este caso el método tiene que ser público. Y vos aquí dentro del método le tenés que dar acceso a la variable. Pero él no puede o no debe de acceder a dicha variable directamente. Tiene que haber tipo un canal y dentro de ese canal vos vas a poner todas las restricciones necesarias. Ok. Bien, ¿alguna consulta, señores? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Recuerden que en la siguiente sesión seguimos tocando esto. Bien, perfecto. Entonces, para no sobrecargar la sesión más, lo que vamos a hacer es voy a terminar mi grabación, voy a levantar eso al canal y el video ya va a estar disponible también para que puedan seguirlo nuevamente desde la primera parte, ¿verdad? Y también ya voy a levantar el material y cualquier situación, acuérdense, en el grupo nada más estamos siempre comunicados. De mi parte por hoy ha sido todo. Si alguien no tiene alguna consulta final, vamos a cerrar la sesión. Perfecto. Bien,
De mi parte ha sido un placer nuevamente, les deseo buen resto de jornada y dentro de un rato ya publico en el grupo el link del canal. Hasta luego.